Kinani Cuenda Munanzo Congo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, podemos conocer sobre esta religión. Aquí podemos ver en una conferencia al Tataí Tiraca Osvaldo Sesti en representación de estas formas primitivas al cual hemos hablado de ella. Podemos ver la enganga tulumana y las diferentes formas existentes que hemos dramatizado para conocimiento de todas las personas. En el signo del propio Sarabanda o de Mamá Umbo, la representación del siete rayos de Isasi Sasi, de Tatalamba de España, y podemos ver la belleza folclórica que está arraigada a todas estas formas primitivas, la enganga tulumana, el Tataí Tiraca, siempre tratando de demostrar la belleza folclórica afrocubana de estos rituales que datan de cientos de años. Para muchas personas, conocer sobre esta religión le abre el campo o la puerta a lo desconocido. Es por eso que enseñamos estas formas primitivas para conocimiento de aquel que es religioso, para aquel que está de curioso o simplemente para aquel que ve esta religión como algo folclórico. Aquí vemos al Tata Irving Cordero Manzano de Cuba, que lo hemos recomendado, y podemos ver las diferentes formas de pedir a la enganga en los convenios o tratados con la cartilla del Tataí Tiraca. Todos estos trabajos son sacados de esta cartilla, y la representación de pedir alante de la enganga nos abre el entendimiento de cómo funciona esta religión en la intimidad de su Munanzo Congo o a puerta cerrada como trabajan los ganguleros. Siempre aprender sobre esta religión nos va a dar la oportunidad de estar en la línea correcta o en la encila o el camino sin brincar lindero, sin brincar la cerca. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en un orden religioso, y es por eso que siempre los ganguleros saben cómo trabajar de la forma que lo hace para así ir manteniendo aquellos que son creyentes sin estar obsesados, sin estar hablando todo el tiempo de religión y creando una nebulosa alrededor de todos sus familiares o amigos o esposas. Cuando somos religiosos, mantenemos esta religión callado, no estamos haciendo alarde de lo que somos, ni lo que hablamos, ni lo que podemos hacer, ni estamos hablando de religión con el padre de nosotros, o la madre, o el hijo, o la esposa, o el hermano, o el tío, o el amigo, porque eso lo van a timar a usted como una persona que está obsesada en la religión. Va a estar, como dice, medio soyiro, va a estar medio loco. Los verdaderos padrinos no dejan que los ahijados se obsesen. Aquí podemos ver el Munanzo Congo de Tata Irving Cordero Manzano de Cuba, que hemos recomendado. Siempre, en todo momento, demostramos la realidad de esta religión. Verdaderamente no nos interesa quién lo hace bien o quién lo hace mal. Nosotros vamos a demostrar formas primitivas, vamos a enseñar a las personas lo que conocemos para que así expandan
sus conocimientos. Aquí vemos el Siete Rayos de Sasi Sasi de Tatalamba, España. Aquí vemos al Tataí Tiraca, Batalla Mundo, echando humo en Zunga. Y los diferentes ahijados que mantenemos a veces en un tabú para no darla a conocer. Pero todos estos patipembas o signos son fundamentales alante de cualquier enganga, sobre todo aquí, alante de la enganga tulumana. Mantenemos siempre todo este orden de los trazos, de los signos, para tener conciencia de que lo que podemos expresar es legítimo y se ha mantenido a través de cientos de años. No podemos creer en cualquier persona que diga una barbaridad sin conocer, porque eso nos va a alejar de la magia, del poder que ejerce los signos o las patipembas en los trabajos o obras que se hacen. Es por eso que siempre escuchamos a quien sabe, sin envidiar, sin ser cabezadura, sin ser porfiado, sin ser sabelotodo, y no podemos caer en aquellos que lo cortan todo, que se van a rayar y cortan a toda la persona de una manera criminal, ni queremos tampoco caer en que somos unos prendevela, ni uno echa humo, ni uno matagallo. Queremos ser religiosos, que mantenemos el orden, porque es así como nos enseñaron nuestros ancestros. No queremos, no, de que esta religión es para todo el mundo. Esta religión no es para todo el mundo. Esta religión son para aquellas personas que tienen el camino de ella, y aquellos que quieren hacerse religiosos, bueno, eso tienen que aprender más, porque eso no tienen el camino. Pero sí pueden ser religiosos, siempre y cuando mantengan sombría y sean personas serias, correctas, que quieren a sus padres, quieren a su esposa, quieren a sus hijos, quieren a sus hermanos, respeten a su enganga, respeten a sus padrinos y se rijan por lo que manda siempre el padrino, para así ser un buen religioso. Si usted no es un buen religioso, nunca podrá ser un buen padrino. Y eso está más que aclarado a todas las personas que lo saben. Si usted es un porfiado, si usted es un sabelotodo, si usted es un caradura, entonces usted no puede ser religioso. Los religiosos se rigen por su Munanzo Congo. Aprenden lo de su Munanzo Congo, lo que enseña su padrino, si este padrino es un verdadero padrino y no de esos padrinos que están improvisados, que solo lo que le interesa es el dinero. Pero si usted se encuentra en un Munanzo Congo, donde hay respeto y no son partidas delincuentes todos los que hay en ese Munanzo Congo, que están cubriendo lo que hacen con la religión, entonces usted debe, como decimos, abandonar ese Munanzo Congo. Pertenecer a un Munanzo Congo es sinónimo de hermandad entre los propios hermanos religiosos. Tenemos que respetar a la mujer de nuestros hermanos religiosos, tenemos que respetar a nuestros padres, respetar a nuestros hijos, respetar a los hermanos religiosos, respetar a la enganga, respetar a sus padrinos y ayudar al hermano que está en desgracia. No podemos ser uno rayalo todo. Han estado haciendo rayamientos como aquel que dice diabólicos.
o simplemente los matagallos. Eso que cada vez que hacen un trabajo tienen que matar un gallo. Si una ganga come cada 6 meses, un año, como me contó un gangulero a mí, que ya le había dado 80 gallos en ganga. Por eso que la ganga no le camina, porque la tiene durmiendo todo el tiempo. Uno ofrece, cuando el trabajo se termine, uno entonces ofrece y da lo que ofreció. Pero si el trabajo no se ha terminado y usted simplemente quiere impresionar al que viene haciendo un sacrificio de animales, eso simplemente va a poner a la enganga a dormir. Y lo siguen haciendo porque ellos no saben trabajar si no matan un gallo. Un gallo para esto, un gallo para lo otro, un gallo para salir, un gallo para andar, un gallo para quitar, un gallo para poner, un gallo para todo. A estos anguleros le dicen los matagallos, los matagallos, los echahumo y los prendevelas. Así como le llaman a esta gente. Y se ponen bravos a lo mejor porque uno dice la verdad. O los habla todo, los que saben todo, los que empiezan a discutir hasta con el padrino. Y si hay un tataíta, quieren discutir con el tataíta también, porque se la saben todas. Es una cosa increíble lo que está pasando en esta religión. Por eso la mayoría de las personas que están incumpliendo esta religión están medio locos todos. Y eso lo que hace la enganga, es volver locos a las personas. Y a la vuelta de un tiempo se desbarata todo porque como está loco, empieza a inventar cosas que no son adecuadas en la religión y lo que empieza es a sonar lo que está haciendo y lo que está rayando y la ganga que está entregando que parece tendedera en calderos de guerrero y con una piedra cualquiera. Y entonces todo eso se va acumulando y cuando eso explota, coge el ahijado, coge el padrino, coge la madrina no se salva porque la madrina también está involucrada en la mentira. Todas esas madrinitas que se ponen un sombrerito y se ponen a trabajar también están involucradas en la mentira, robándole a la gente. Es un descaro lo que hay, la verdad. Pero nada, nosotros siempre vamos a hablar la verdad. Y el que no le guste, que se ponga un cartucho y que se vaya. Creemos fielmente en la vida después de la muerte. Creemos en los espíritus. Creemos en la utilización de las patipembas o signos y esto nos va a llevar por el sendero correcto. No estamos inventando, porque de invento están cansados las personas. Enseñamos formas primitivas en estas diapositivas, enseñamos signos que ya hemos explicado y damos a conocer cómo en verdad funciona esta religión, cómo los ganguleros pueden realizar trabajo, cómo estos ganguleros pueden implorar a su enganga en los diferentes signos que utiliza el embele con guatariamba, la justicia, o pedir a la enganga de esta manera, porque hay que tener también veroco para todo esto. Si usted es un cobarde, usted no puede ser religioso. Si usted habla de más, si usted es un porfiado, si usted es un cabezadura, si usted es un sabelotodo, usted no puede ser nada. Usted simplemente lo van a botar del munazo por querer saber más que lo que saben los propios tatas, los tataitas. Y así te encuentras muchos munazos congos que se desbaratan. Se desbarata porque la mentira empezó desde que empezó el munazo congo está la mentira. Y usted dice, pero lo que dice el tataíta, no, pero eso no es así, no. Lo que digo yo es lo que es lo verdadero, porque estamos involucrados en mentiras tras mentiras.
personas que han traído esta religión de Cuba y tampoco han sabido nada, que simplemente allá hacían coro y veían rayar, y entonces vinieron aquí, hicieron lo mismo, hicieron coro, pero entonces ellos eran los padrinos. Y entonces eso ha traído todas esas consecuencias, porque verdaderamente los viejos ganguleros no le enseñaban nada a nadie, y menos signos, y menos trabajo. Nada de eso enseñaba. Yo siempre he tenido buenos ahijados, lo mismo aquí que en Cuba. Andrés García, un buen ahijado, mantenido a través del tiempo. 36 años que estamos separados y se mantiene como religioso, como ahijado. Lo he visto 2 o 3 veces que he ido a Cuba, pero se ha ido manteniendo. Aquí tenemos al Tata Musucambe y su Munanzu en Venezuela, verdadero, no con engaño y mentira como tienen otros religiosos. Y así hemos podido demostrar unos cuantos Munanzos Congo que son acreditados y que hemos podido dar a entender cómo son estas cosas. Los signos de Sarabanda, o el propio Tataí Tiraca, Batalla Mundo, en los enqueles de Sarabanda, en los lutetes, o en las diferentes engangas de Tataí Tiraca, Batalla Mundo, hemos desempeñado esta religión con más conocimiento que otras redes sociales que han enseñado otras cosas. Nosotros tenemos casi 1.500.000 visitas. Eso es algo bastante grande. En todas las redes sociales tengo más de 25.000 seguidores. Que estén haciendo las cosas que yo digo, bueno, sí, a muchas personas lo están haciendo. Porque esta es la única página que ha podido explicar los trazos que son utilizados, las formas de trabajo con que el cangulero trabaja, y de esa manera hemos podido encaminar a las personas y a volver a retomar la religión que ya habían perdido. Eso lo han hecho muchas personas viendo esta página en estas redes sociales. Gracias a estas redes sociales han podido alcanzar conocimiento que hubiese sido imposible por falta de conocimiento de esos padrinos improvisados que pudieran expresar tal como son las cosas. Un lucero no es un lucero de cemento, ni no es un lucero como en el Lucumí. Un lucero es en el Palo Mayombe. Los diferentes signos utilizados, ya que en Bungulá, en Bumbo, y todas estas formas, o Boumba, o todas estas formas que hay de espíritu en las diferentes engangas o en las engangas que poseen estos espíritus, o estos convenios, o estos tratados. La misma empaca o los macutos, empaca de Ensara, que fueron enseñadas para conocimiento de todos los religiosos, la empaca que se lleva para trabajar con ella y no utilizando la empaca vititi menso, que esa no puede salir de la casa. Y así, infinidades de cosas que hemos enseñado y llevamos 5 años enseñando. Y todavía a lo mejor nos puede faltar 5 años más por enseñar más. Así que creo que van a poder alcanzar la meta de ser unos buenos religiosos, unos buenos anguleros, y poder en un momento determinado llegar al fondo de canasta para poder conocer y saber más sobre esta cultura, la forma diferente de los luceros, la forma con que trabaja el gangulero, radica en los conocimientos de su Munanzo Congo y los conocimientos que dejaron nuestros ancestros. Por eso, Palo Mayombe sigue siendo un tabú para muchas personas. Un ensala maleco para todos los tataíta ya y engueyo, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que congolango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Llegué caminando, llegué, piango, piango.